días a todos, todas y todes. Bienvenidos a la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. Mi nombre es Marcelo Luzzi, soy profesor del Departamento de Historia, pero coordinador del convenio que nuestro recinto tiene con la Universidad de Florida y en el que se enmarcan estas dos actividades de hoy y de mañana, que contamos con la suerte de tener al doctor Carlos Suárez Carrasquillo aquí en nuestro recinto. El convenio, para quien no lo conozca, forma parte de un convenio de Title VI, es decir, de educación o de transmisión de conocimiento para maestros y para crear contenido pedagógico, y se enmarca en una serie de actividades compartidas entre el recinto de Río Piedras y el Center for Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Florida y el Center for European Studies también de la Universidad de Florida. En este caso, hoy la actividad es coauspiciada con el Centro de Estudios Latinoamericanos. Bien, voy a presentarles al doctor Carlos Suárez Carrasquillo, quien estudió en la Universidad de Puerto Rico su bachillerato en Ciencias Políticas. No voy a decir los años por no ser indiscretos. Luego estudió una maestría también en Ciencia Política en la Universidad de Massachusetts y finalmente su doctorado también en esta universidad sobre ciencia política y política comparada de América Latina y el Caribe. En su tesis doctoral ya introdujo o habló o abordó estos problemas del marketing urbano, podríamos nombrarlo, en el caso de estudio de Guaynabo y la conformación de lo que se nombra como Guaynabo City. El profesor Carlos Suárez, además, ahora mismo es profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Florida y parte de su carga en esta universidad también la tiene en el Centro de Estudios Latinoamericanos, del cual incluso coordinó una maestría. Aprovecho para publicitarla. Quien quiera hacer estudios graduados en estudios latinoamericanos, es una excelente oportunidad porque dentro de este convenio además siempre a estudiantes que estén interesados desde Puerto Rico se busca financiamiento para que puedan realizar su maestría. Bien, para nosotros es una suerte contar con el doctor Carlos Suárez, que hoy nos va a hablar sobre controles de acceso en Guaynabo, los orígenes de Guaynabo City. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Gracias por esa introducción. Es un placer, doctor Luzzi, a toda la gente del CEA y de la Facultad de Humanidades por esta oportunidad y este espacio. Bien, como comentó el doctor, los orígenes de este trabajo nos lleva a la década del 90, comienzos del siglo XXI. Y entonces en ese momento en Puerto Rico se estaba dando ya un boom de muchas urbanizaciones cerradas, controles de acceso, asunto que ya se veía dando desde mediados de la década del 80 y se regularizó en el año 87. Voy a hablar un poco de eso. Mi experiencia de vida, estando en Puerto Rico en los 80 y los 90, etcétera, pues eso desembocó sin querer queriendo de tener un interés en estudiar estrictamente política comparada latinoamericana. Terminé yéndome por el lado del urbanismo, pero después de todo soy científico político, no soy planificador, así que en ese aspecto, pues el acercamiento viene desde un interés mayormente de política pública, ¿no? Y bastante tradicional, les confieso, del rol del Estado en facilitar cierto tipo de desarrollo urbano o de construcción urbana. Y ese es el marco de lo que voy a estar discutiendo hoy con ustedes. Bien, empiezo. Ok. La literatura de los controles de acceso, o gated communities en inglés, se convirtió en algo bastante robusto ya a finales y a mediados de la década del 90. ¿Qué conllevó eso? Estoy aquí haciendo uso de los términos que se manejaron entonces y que dieron paso a una literatura significativa. El primero, que en inglés Homeowners Association, es básicamente lo que podríamos llamar en Puerto Rico
la Junta de Residentes, asunto que estoy consciente que la gente de derecho ha trabajado asuntos de condominio, etcétera. Estoy consciente de ello, no manejo ese tipo de literatura. Estoy consciente de ella, pero no soy abogado, no tengo ese interés en el marco legal. Entiendo y sé que hay ese tipo de trabajo en el caso de Puerto Rico. También está lo que se llama en la literatura los covenants, conditions and restrictions, que muchas veces lo que se dan en unos complejos en Puerto Rico y particularmente en Estados Unidos, en los cuales se establecen unas condiciones en las cuales pues, se le dice al vecino tiene que cortar la grama con tanta regularidad, no puede tener quizá un canasto de baloncesto frente a la entrada de la casa, y vamos, y son parte de maneras en las cuales se regula la vida en muchas de estas organizaciones. Estoy más que claro que en Puerto Rico no tiende a ser tan restrictivo, aunque hay ejemplos anecdóticos de ciertas urbanizaciones de perfiles socioeconómicos altos en el cual lavar el carro frente a la casa poniendo música a todo volumen, hay veces que incomoda y te pueden llevar a seguridad privada, etc. Pero esto es más bien una referencia del contexto original de esta literatura y voy a hablar de eso ahora en un segundo. Bien, siempre ha habido un interés en amurallarse, construir muros. En el caso de Puerto Rico, el fenecido doctor Pico inclusive habló sobre el rol de la ciudad murallada del Viejo San Juan. Vamos, se ha dado en muchos lugares. Parte de la literatura internacional tiende a ser inicialmente angloestadounidense, eventualmente se abre y cubre más Latinoamérica, pero se empieza a documentar distintos orígenes, ¿no? Vamos, evidentemente, si nos ponemos más amplios y hablamos de muros, podemos ir hasta tan atrás como la muralla china. Vamos, el interés del muro es creciente. Algo que quiero puntualizar. Hay que hacer una distinción entre construir un muro o amurallarse a comunidades cerradas. Son dos asuntos distintos. Lo que lleva a un vecindario o a un desarrollador a cerrar una urbanización no es lo mismo que llevó a los imperios europeos a crear ciudades amuralladas en las Américas, digamos. O lo que fue la muralla china, ¿no? Eso es algo que se tiene que notar y que quisiera puntualizar mientras les voy hablando hoy. Ok, he tratado de resumir una literatura en cuanto a qué lleva al control de acceso. Y yo tiendo a resumirlo en estos puntos. Primero, la respuesta a una amenaza. Esta amenaza puede ser real o pensada. Creo que hay una amenaza a esta comunidad, vamos a cerrar la urbanización, ¿no? En algunos casos hay una búsqueda de comunidad. Y esto se tiende a dar cuando tiene una comunidad bastante robusta o en algunos casos de comunidades de perfil socioeconómico más alto, en los cuales hay veces que hay gente que tiene interés en, bueno, en tener esta distinción de vive en la comunidad X y tiene un cierto prestigio, etc. Y también la literatura apunta a la búsqueda de la homogeneidad en cierta capacidad. Dependiendo del país, esa búsqueda de homogeneidad puede significar distintas cosas. En el caso de Sudáfrica, post-apartheid, se dieron casos literalmente en los cuales hubo comunidades cerradas que literalmente pretendían seguir siendo una comunidad de solo blancos. Eso no es igual en todos los lugares. Así que este elemento es a grandes rasgos lo que yo digo una vez evaluada la literatura, que es lo que lleva a los controles de acceso. ¿Cuáles tienden a ser los argumentos a favor de estos controles de acceso, verdad? Tenemos la preocupación por el crimen, ¿no? El crimen y la búsqueda de cierta homogeneidad. Se intenta entonces tratar de ¿qué? De proteger a una comunidad ante esa amenaza real o pretendida en algunos casos. Me voy a adelantar un poco, pero en el caso de Puerto Rico vimos durante la década del 90 cuando también se procede a cerrar residenciales públicos. Y hay literatura que ha trabajado eso. García Jean escribió de eso del 2009. Dincy Flores ha documentado eso, ¿verdad? Cómo hubo caseríos, que popularmente como les conocemos, que fueron cerrados muchas veces a manos del gobierno en el proyecto aquel de mano dura, que se ha documentado por muchos académicos de estas alturas. La búsqueda de prestigio, ¿no? Hay gente que tiene ciertos recursos económicos y entiende que el prestigio es importante a la hora de tú mudarte a una comunidad de control de acceso. En el caso particularmente de Estados Unidos se da mucho el argumento del valor de la propiedad. Se entiende la residencia como un valor, un ingreso potencial en el futuro, y se entiende que viviendo en una comunidad cerrada, pues el valor de esa propiedad se mantiene constante o se eleva.
Y es una inversión, ¿no? Hay gente que invierte en el mercado de valores, hay gente que decide, bueno, voy a comprar en una organización cara y como está cerrada, entiendo que debido a estas covenants and restrictions, pues, que se va a mantener eso estable y lo ven como una inversión. En algunos casos se generó una literatura que apuntaba a personas que querían, de cierta manera, procurar tener accesos a servicios privados. Entiéndase, el Estado no está cumpliendo su rol de protegerme o en algunas situaciones entendiendo que no provee los servicios adecuados, me mudan a la comunidad cerrada en la cual satisfago esas necesidades. En algunas partes del mundo hay casos en los cuales hay pequeños centros comerciales y son pequeñas villas. Hay un caso emblemático que es Argentina, que existe, ¿no? Donde el cual, y se da en Asia también, particularmente en China. Tiene estos ejemplos en los cuales tú ves distintos argumentos que se han dado para los controles de acceso. Ok, bien. Tienes entonces esta búsqueda de generar ciudades de muros, ¿no? Ok. Ahora, una tipología. Esta tipología que les presento viene de unos autores en específico que en gran medida fueron los precursores de toda esa literatura. Blakely and Snyder. Esto se publicó en el año 97 y el título del libro es Fortress America. Ellos definieron estos tres tipos de comunidades cerradas, gated communities, ¿no? La primera de esta tipología apunta a un estilo de vida. Una comunidad cerrada que procura tener un estilo de vida particular. Y dependiendo del país puede ser un club de polo, puede ser una comunidad de, llamémosle, playera, de pesca, de botes, etc. Hay otras que pueden ser comunidades de golf. Entonces, esa comunidad cerrada procura un estilo de vida X. Tiene que ser un perfil socioeconómico bastante alto. Ejemplos clásicos de esto. Las comunidades para personas retiradas. Un fenómeno que se da más en esta zona en Puerto Rico. No se ha dado tan robustamente, quizá algún día se veremos en la medida que el país sigue envejeciendo a paso agigantado, ¿verdad? Pues en este caso, estas comunidades procuran un cierto estilo de vida. Las comunidades para las personas retiradas sería un ejemplo. En la Florida hay un lugar que se llama The Villages, que es conocido para atraer personas de 55 años de edad o más. Ahí tiene uno de los ejemplos de esa tipología que adelantó Blakely y Snyder. Tienen las de prestigio. Son prestigiosas, pero tienen un componente simbólico, ¿no? Si habláramos en boricua urbano, cierto caché, ¿verdad? Hay cierta distinción de lo que es esta comunidad. Procuran mantener el valor económico de la propiedad, ¿no? De mantener una constante de que, pues mira, como les hablaba hace unos minutos, un asunto de que es una inversión. Esto es un ejemplo. Valor socioeconómico bastante alto. ¿Qué carece? Pues carece los aspectos que quizás tiene una comunidad cerrada de estilo de vida, del lifestyle, que puede que tenga golf, que puede que tenga un club de tenis, que puede que tenga un acceso a la playa y vida pesquera, etc. Este tipo no responde y no tiene esos elementos. Bien, este quizás es un ejemplo, y la foto no es de Puerto Rico, evidentemente, pero representa un ejemplo quizás más cercano a lo que vimos en Puerto Rico durante la década de los 80 inicialmente. Eran comunidades que fueron construidas sin la intención de que fueran cerradas y el portón, la muralla, la verja vino después. La intención no era que estuviera cerrada. Y vimos en Puerto Rico y asuntos que se discutieron entonces, ¿verdad? Estamos hablando hace más de 20 años atrás. Pero ¿qué sucedía cuando tú tienes una comunidad en la cual había una escuela, digamos, en el medio de la urbanización? ¿Quién tiene acceso a la escuela si está cerrando, digamos, los accesos a esa urbanización y la escuela queda en el centro? Río Piedras Heights viene a la mente, ¿verdad? Y hay otras escuelas en Puerto Rico que tuvieron que manejar esa situación de control de acceso y cómo entramos, ya que la urbanización no fue pensada como cerrada, accesos a parques, etc. Eso es un elemento que vimos mucho en Puerto Rico y que la literatura internacional, particularmente la tipología de Blakely y Snyder, los recoge y reconoce estos retos. Dentro de eso, la literatura y lo que ellos apuntaron, pues tienen un desglose de distintas tipologías dentro de esto. Y que nada, si quieren discutirlas luego en las preguntas y respuestas, pues hablamos. Bien. ¿Qué quiero puntualizar aquí? Lo obvio.
que los controles de acceso no son un fenómeno exclusivo de Puerto Rico. Esto es un fenómeno más amplio que se está dando a nivel global, con distintas sutilezas, con distintos argumentos, etc. Pero es una oportunidad, ya que tengo este foro, para apuntar eso, ¿no? Que este aspecto de los controles de acceso es uno que ni nació en Puerto Rico, vamos, tengo que, y eso voy a hablar en un minuto, ¿no? Gran parte de la literatura de Latinoamérica que trabajó el asunto de los controles de acceso fue muy robusta, digamos, en Chile. Fue muy robusta en Chile, fue muy robusta en Argentina y en Brasil. Se generó mucha literatura. Hay autores o autoras conocidas, en el caso de Teresa Caldera, en el caso de Brasil, la ciudad amurallada, City of Walls. Hay muchos ejemplos, ¿no? Inclusive en el caso de Chile, hay una revista académica de nombre Eure que se dedicó mucho a trabajar en su momento el asunto de los controles de acceso. Bien, eso es algo que quisiera notar. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos como el caso de Brasil, en los cuales tú tienes muchas veces lo que ellos llaman condominios fechados, ¿no? Condominio cerrado, que se da en carácter vertical, ¿no? También tenemos otro ejemplo, y esto es anecdótico, no estoy aquí tratando de enfatizar el punto de que es un fenómeno internacional. En Turquía también se dieron muchos ejemplos, y en el caso de Turquía, uno de los ejemplos fascinantes fue en el cual se hizo un guiño, si quieres llamarlo de esa manera, al efecto de que muchas veces estas comunidades apelaban a un pasado que inclusive respondían al Imperio Otomano. Cosas de la creatividad de desarrolladores no tiene fin, ¿no? Y se agarraban de muchos argumentos para tratar de generar estas comunidades nuevas. En Turquía se dieron también muchos ejemplos de literatura. Johannesburgo, en África del Sur. Ya les mencioné el ejemplo de cómo, cuando se concluyó oficialmente el régimen de la apartheid en el 93, hubo intentos de generar comunidades cerradas de solo blancos. Eso pues no duró mucho, ¿no? Pero esos instintos estuvieron ahí. Esos ejemplos pues nos recuerdan lo que dice la literatura de procurar cierta homogeneidad. Bien, y este asunto de la homogeneidad quiero que lo tengan presente porque cuando transicione a Guaynabo, no voy a argumentar obviamente que nuestra realidad se parezca a esa, pero el elemento de la homogeneidad se va a ver de otra manera. Así que les invito a que tengan eso presente. Y poco a poco vamos transicionando. A mano izquierda, un ejemplo de lo que podrías ver en África del Sur. Y a mano derecha, Guaynabo, Puerto Rico. O sea, fotos tomadas de un complejo residencial en Guaynabo, Puerto Rico. Y pues vemos que dinámicas que no son exclusivas de Puerto Rico se dan en otras latitudes. Ahora, poco a poco, quisiera transicionar a lo que es la realidad puertorriqueña en aquel entonces. ¿Y qué legado de eso queda ya hoy 2023, verdad? Bien. La experiencia en Puerto Rico. Traté de resumirla dentro de lo que he leído, lo que he podido ver, lo que se ha escrito. ¿Qué se procuró? Control al tráfico vehicular. Tú vas, te identificas. En términos de cultura popular ya un poco medio añeja, pero recuerdan ustedes que el nombre del residente y visitante del grupo Calle 13 respondía a eso, ¿verdad? Uno era el residente, otro era el visitante. Un ejemplo, ¿no? Control de acceso peatonal. Se limitaba el acceso a qué? A la urbanización, al complejo. El elemento que voy a hablar hoy es el city marketing que se va a dar un poco después. Los walk-ups en Puerto Rico, básicamente todos son a estas alturas con control de acceso cerrado, etc. Esto ya hablo de la década del 90 en adelante. Hay una distinción entre los controles de acceso de la década del 80, que eran mayormente urbanizaciones abiertas que se cerraron. Vamos, hay siempre ejemplos anecdóticos. En el periodo en el cual Rodríguez Juliá escribía el Guaynabo City Blues, él documentó el ejemplo de Sochville, como uno de los primeros casos en Puerto Rico en los cuales se procuró un espacio cerrado. Estamos hablando de la década del 30. Vamos, estoy consciente de ello, pero me estoy enfocando no a ejemplos singulares, sino a un proceso social más amplio, que es lo que vamos a discutir hoy. Bien, y el caso de gentrificación, ¿no? Que conocemos bastante en Puerto Rico, lo estamos discutiendo ahora con el asunto de las costas y las playas, ¿verdad? Cuando se limita ese espacio, como el término invita, ¿verdad? Al gentry, en el caso británico que dio nombre al origen, esta llegada de gente de alto perfil económico que desplazaban a gente que no tenían el mismo tipo de nivel socioeconómico. Bien,
Ante la irregularidad en la cual inicialmente se dieron estos cierres, ya para el año 87 se articuló una ley que ya es derogada, ha sido enmendada, y eso pues, son detalles legales, se los dejo al abogado, a los abogados y a los académicos que estudian el asunto legal. Ese no es mi interés. Mi interés es el impacto urbano y la política pública. Mi interés no es de carácter legal, aunque obviamente las leyes cuentan porque son herramientas para hacer política pública. ¿Qué se logró con la ley 21? Se logró el cierre de calles y urbanizaciones públicas o privadas en Puerto Rico. Se regularizó el proceso. Fue menos anárquico, ¿verdad? Notable, importante, que muchos de estos trámites de regularizar los cierres estén al mando de los municipios. Los municipios vienen a ser, llamémosle los jugadores, a cargo de esta misión. La intención era que regularizar el proceso caótico de cierres, que anecdóticamente yo recuerdo, yo estaba en Puerto Rico todavía, ejemplos clásicos era cuando se cerró San Francisco, Santa María, urbanizaciones, Torrimar, urbanizaciones de alto poder adquisitivo, que cerraban, bloqueaban calles, ponían lo que decimos popularmente en Puerto Rico, drones, no los que vuelan ahora, sino los drones de los 80, los conos esos color chinita, y cerraban una calle, ¿verdad? Esto empieza a regularizar el proceso por el cual se da el cierre. Uno ve la exposición de motivos de esa ley 21 y uno de los argumentos principales era una medida para atajar el crimen. Y se dice tal cual, ese era el interés, ¿verdad? Era una herramienta que se entendía que iba a atender la escalada de crimen de la década del 80. Tengo que reconocer el trabajo noveles que se hicieron en esta, bueno, se hicieron luego, pero remontándose a esa época, y la tesis doctoral de la doctora Ibelis Rivera Bonilla documentó cómo muchas comunidades en el área metropolitana generaban boletines, hojas sueltas, documentando elementos de crimen que sucedió en la urbanización X, y que se procuraba que generar la masa crítica en ese vecindario para dar los pasos afirmativos para cerrar la urbanización, ¿verdad? Esto se ha documentado, se ha trabajado. Años más tarde, la doctora Dincy Flores también manejó el asunto de los cierres, particularmente en casos de residenciales públicos en Ponce. Bien. Este ejercicio, política pública, a manos del gobierno, procurando regularizar los cierres, que no fueran de manera tan anárquica y que hubiera una lógica detrás de ello. Bien. Aquí yo entiendo, y voy llegando ya al caso de Guaynabo, poco a poco. La ley de los municipios autónomos del 91 fue crucial. ¿Por qué? Porque ya veíamos el rol que los municipios estaban jugando ya con la ley del 87 para agenciar los cierres. Esta ley da paso a los municipios que eventualmente logran su estatus autonómico a generar sus propias oficinas de permisos urbanísticos. Ese va a ser el caso de Guaynabo eventualmente, cuando Guaynabo logra su autonomía, ¿no? Y tanto los desarrolladores como la Junta de Residentes asisten a la oficina de permisos para procurar cierre de calle o desarrollar el complejo cerrado. Entonces, el municipio se convierte en un actor. Esto no hubiese sucedido de la misma manera antes. Ahora tienes el municipio con este proceso de la ley de municipios autónomos que facilita este empuje. Esto es un actor principal. Bien. Gran parte de mi disertación doctoral, ya hace más de una década, documentó este proceso. Mi tesis doctoral pues está disponible, que la quiera leer, pues, está por ahí. ¿Qué sucede? Logro resumir lo que fue la disertación doctoral en un artículo de unas cuantas páginas. Bien, que lo publiqué hace más de una década, en el 2011. Parte de los elementos que en este artículo yo traté de resumir es que en el caso de Guaynabo, yo me percaté después de realizar entrevistas a gente de la Junta de Planificación de Guaynabo. Entonces, estamos hablando de los años del 2005 al 2007, por ahí. Empiezo a notar lo que era bastante evidente, que muchas de las urbanizaciones nuevas en Guaynabo eran de un perfil socioeconómico alto. Eso es importante. El perfil socioeconómico de estas urbanizaciones nuevas hechas por desarrolladores era alto. En otras palabras, se estaba en cierta medida atrayendo Guaynabo residentes de un perfil socioeconómico alto. Eso quiero que lo tengan en cuenta y para hablar coloquialmente lo dejen en remojo porque voy a volver a ese tema ya mismo. Entonces, vemos que casos clásicos de control de acceso en Guaynabo, de urbanizaciones que no fueron diseñadas con la intención de que fueran cerradas. Estos residentes tenían que juntarse, formar una junta de residentes e ir a través del proceso legal
y lograr el cierre con el aval del municipio. El municipio de Guaynabo siempre vio con buena luz los cierres, no se opuso. Esto es importante también. Tienen desarrolladores construyendo comunidades cerradas, tienen residentes clamando por el cierre y con apoyo municipal. Okay. El control peatonal del cual le he hablado también se manifiesta en estos casos. Ya yo empiezo a documentar, y esto se publicó en el año 2010 en lo que era el periódico Diálogo, el proceso más amplio en el cual yo, mientras trabajaba y pensaba este caso de Guaynabo, entendía, ok, tenemos un cierre en urbanizaciones viejas, nuevas de un perfil socioeconómico alto, que estaban siendo construidas cerradas. Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos este proceso que yo he llamado anecdóticamente gentrificación municipal. Guaynabo atrayendo urbanizaciones caras, ya contando con las existentes, no con las históricas, Garden Hills, Torrimar y otras. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que vemos poco a poco, ya yo documenté esto en el año 2010, todos estos esfuerzos de mercadeo que empezó a hacer Guaynabo en giro a la idea del Guaynabo City. Ya esto se va documentando, ya se está notando, ya para esta época, esto yo lo escribí en el 2010, ya era evidente. Notas que quisiera aclarar. Hubo gente que opuso este esfuerzo por argumentos de carácter del uso del idioma y todo el bagaje colonial que está presente, ¿verdad? La imposición del uso del inglés, todo eso. Ese asunto ahí. A mí, carácter personal es importante, pero no es lo que yo manejo. Pero está ahí. Tienes entonces que esfuerzos de esta marca creada que se va a convertir en Guaynabo City, con el aval del municipio. Todas estas instrumentalidades municipales, como la policía, y ahí tengo una foto que reconozco que es de San Juan, porque ¿qué va a pasar luego? Otros municipios de Puerto Rico van a empezar a imitar lo que hizo Guaynabo. Y se da este fenómeno de municipios haciendo uso del Guaynabo City, San Juan City en su momento, y otros municipios, Aguadilla en un momento le dio la fiebre del City, creo que la fiebre ya le pasó, pero hubo estos momentos. Vamos, evidentemente, muchos de estos alcaldes del Partido Nuevo Progresista favorecen la estadidad, así que el asunto del City pues le hace favor político, ¿no? Bien, en el caso concreto de Guaynabo, se hace uso de, esto es en la era O'Neill, ¿no? Esto se remonta a la era O'Neill. O'Neill primero, no el segundo. La era O'Neill. Usted recuerda que usted salía de Guaynabo y ya gran parte de ustedes estaban, ¿verdad? Hasta los más jóvenes yo creo que llegaron a ver esto. Usted salía de Guaynabo y veía estos letreros que le decían City Limit. Era delimitar lo que era Guaynabo. Esta marca se estaba creando. Lo que me interesa a mí es el componente espacial y la dinámica política en lo espacial. Porque el asunto del branding se ha manejado. Textos han salido en Puerto Rico recientemente, manejando el asunto de cómo Puerto Rico fue promocionado como marca país. De eso voy a hablar más mañana, así que lo dejo en suspenso. Pero entonces tiene el caso de que de Guaynabo City Limit. Dos cosas, delimitando la ciudad, el uso del inglés y haciendo claro que esta experiencia guaynabeña se te acabó. Ya saliste a otra experiencia, vas a otro lugar. Algo que quiero, usted nota, Guaynabo City, ¿no? Ciudad de 5 estrellas. Se va a convertir en un distintivo de la administración O'Neill. Ya se está creando una marca. No le tengo que decir a usted en carácter popular que vimos otras manifestaciones de eso después. Tenemos un cantante, ¿verdad? Uso el término, no sé, de música popular, que su nombre artístico es el Guayna. ¿Responde a qué? Si usted ha visto la estética del Guayna, es lo que llaman en inglés un preppy, ¿no? Un bonitillo, clean cut, raqueta de tenis, inclusive hubo photoshoots de él, creo que en el periódico El País salió con una raqueta de tenis, no puse la foto, ¿verdad? Pero usted búsquela, si le interesa. Y tienes que ya, en el deporte, ya los Mets de Guaynabo este año tienen un uniforme que leía G-City. Ni hablar de términos despectivos de los Guayna Blanco y las Guayna Blanco, ¿verdad? Usted conoce el término, no lo voy a decir. Ya esto ha ido a más allá, ¿no? Lo que fue inicialmente un ejercicio de una administración política concreta, administración O'Neill, el aspecto espacial ya empezó a impactar, o de espacio, ya empezó a impactar otros elementos de la cultura popular,
Eso a mí, en lo personal, en lo intelectual, lo veo, me resulta interesante, ameno, pero no lo sigo. Mi preocupación es esta. ¿Cómo a través de la marca Guaynabo City se logró crear un espacio de un nivel socioeconómico más alto? Y hay ejemplos que se han documentado. Por ejemplo, si usted lee la memoria de la exgobernadora Calderón, ella documenta cómo de los pocos alcaldes que opuso los esfuerzos de lo que fue las comunidades especiales fue el alcalde O'Neill. Eso se documentó en la prensa popular. Usted busca el Nuevo Día, lo va a encontrar. O sea, el mero hecho de que el municipio de Guaynabo no quería reconocer que había comunidades de gente de clase trabajadora con necesidades económicas apremiantes. Pues mira, él lo tiene en la manifestación más clara. No queremos ser parte del proyecto de comunidades especiales. Y lo obvio, hubo muchos intentos durante este tiempo en los cuales se desplazaron comunidades de clase trabajadora en Guaynabo. Usted va a toda esa área, lo que es ahora el Fresh Mart y el Starbucks. Eso es toda una comunidad que fue desplazada en Guaynabo, ¿verdad? Cerca del Planet Fitness. Toda esa área fue desplazada. Así que lo que me interesa a mí, quizá la diferencia entre lo que yo trabajo y quizá otros espacios, es que las decisiones políticas tuvieron impacto en la ciudad. ¿Quién vive? ¿Quién no vive? ¿Por qué no vive? ¿Quién quiero que venga? ¿Quién quiero que se vaya? ¿A quién quiero desplazar? Se estableció un proyecto que no cuajó, pero sí iba a llamar el Guaynabo City Waterfront, que es en la parte esa aledaña a Cataño, donde hay costa. Guaynabo tiene playa, entre comillas, tiene costa, ¿verdad? Todos estos ejercicios fueron ejercicios de política pública. Se manejan los recursos con el interés de realzar esta imagen de Guaynabo como un lugar prestigioso. Sea o no lo sea, lo podemos debatir, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quiero notar, que fueron esfuerzos concertados del municipio en aras de lograr esta imagen de esta marca de Guaynabo como un lugar prestigioso, como un lugar deseable, apetecible. ¿Cómo el municipio gana? Bueno, más comercio, tributas más, hay más tráfico de gente, ¿verdad? Hay un elemento material también en el cual el municipio y las arcas municipales se benefician. Bien. Hubo una pausa de O'Neill. Como usted bien sabe, el alcalde O'Neill renunció ante una crisis de carácter de acoso sexual, ¿verdad? Usted recuerda. Llega otro alcalde. Y en ese momento yo me planteé, esto lo publiqué en el año 2017, me parece. Entra un nuevo alcalde y la pregunta que yo planteé, esto fue en 80 grados, es una ciudad en busca de una nueva marca. O sea, ¿qué va a pasar con ese legado del Guaynabo de 5 estrellas bajo el alcalde O'Neill? Este nuevo alcalde va a dejar de hacer uso del idioma inglés. ¿Qué va a pasar? Como política pública, ¿no? El municipio de Guaynabo, bajo el alcalde previo, Ángel Pérez, genera ese logo, genera ese proyecto. Noten que el City se fue a dormir por un momento, ¿verdad? La ciudad cogió un break, como diríamos popularmente en Puerto Rico. Como ustedes bien saben, la administración del alcalde Pérez no duró mucho tiempo. Hubo una foto con unos pasteles, ustedes la vieron, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Noten de los primeros tweets que da el municipio de Guaynabo una vez asume la poltrona Eduardo O'Neill. Es chiquito, es difícil de leer, hice lo mejor que pude, pero quería darle todo. Esto es un screenshot literalmente del tweet que yo hice. Ellos cogieron un screenshot del primera hora y lo convirtieron en su tweet. Así que lo quise dejar con los errores evidentes tal cual. Les leo lo que dice arriba. Lee lo siguiente. Eduardo O'Neill 51 juramenta como el alcalde de la ciudad de 5 estrellas, Guaynabo progresa. Hashtag. Traen de la tumba a las 5 estrellas. Si ahora usted va a Guaynabo, va a lo que era el museo de la transportación, volvió el avión que María decidió poner a volar, el avión volvió y tiene las 5 estrellas en la ala atrás. No sé si ya tiene la oportunidad de verlo. Vuelve las 5 estrellas. Así que ahora vemos, y la pregunta es, ¿cuánta continuidad hay de lo que se dio en la administración previa del padre y ahora del hijo? ¿No? Este elemento de las 5 estrellas se sigue repitiendo una y otra vez. Vamos. Hay elementos de carácter humanístico que todavía están pendientes. Hubo una escuela pública elemental que se despojó para hacer un museo. No sé eventualmente si el museo va o no va. Pero lo importante es que notar que estos cambios son más... Hay un elemento que si quieres decir semántico. Lo que me interesa a mí es el carácter político. Cómo a través de estas nuevas marcas y de estos esfuerzos de generar marcas
se hacen cambios urbanos que pueden impactar a los residentes para bien o para mal, y no tan solo eso, sino que son ejercicios de política pública. Y cómo el uso de estas marcas son una herramienta que da paso a que, vuelvo y repito, desplazamiento, incorporar, generar una imagen y darle forma a lo que eventualmente ahora para muchos es lo que es Guaynabo. Así que en gran parte el título de esta presentación gira en torno a este aspecto. En este aspecto de que tú tienes un esfuerzo municipal por el cual se procuró que no tan solo hacer uso del lenguaje, no tan solo adecuarse a los tiempos, sino dar paso a esto. Ahora, ¿qué preocupaciones de carácter político se podrían plantear sobre los controles de acceso? Llamémosle los que fueron diseñados para ser cerrados o las que fueron cerradas a posteriori. Uno, ¿qué voz tienen los vecinos de las comunidades cerradas en cuanto a su impacto? Recuerden, cuando se da el debate a comienzos de la década del 90 de qué hacer con estos controles de acceso, gran parte de los argumentos en contra eran de carácter urbanístico o de violación de derechos civiles. Me está coartando mi libertad de movimiento. El caso clásico, la demanda que planteó los testigos de Jehová, ¿verdad? A nivel federal. Vamos, los académicos que trabajan derecho, estoy seguro de que han trabajado eso, me pensaría. El interés que, uno, dos, la planificación de la ciudad más del interés privado. Estos cambios, ¿a quién responde? ¿Quién se beneficia? Como dirían en la ciencia política estadounidense, ¿quién gana? ¿Verdad? El impacto ambiental. La densificación del municipio de Guaynabo. ¿Qué áreas verdes quedan? Si las áreas verdes se limitan a visitar la Marquesa un fin de semana. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Y algo que la literatura ha manejado a nivel internacional y es muy fascinante y es un aspecto que no trabajo mucho, pero es que se van creando más y más espacios privados o espacios públicos con carácter privado, ¿verdad? Nominalmente son públicos, pero que tienen la presencia de policía privada, que es un elemento que es subyacente a toda esta conversación. Esto de los cierres vino también de la mano con un boom de la industria de la seguridad privada. Y a quien le guste la cultura popular, pues anoche vio a Raymond Arrieta con el Guaraguao Security ese, ¿verdad? O sea, ha habido un cambio significativo de cómo se manejan también esos espacios privados. Y ahora hay una industria de esta seguridad privada. A manos de que a muchos de estos ejercicios de cierre o de espacios cuasi públicos que se han visto más y más presentes en Puerto Rico desde la década de los 80. La literatura de los controles de acceso, pues en estos momentos no está quizás en su apogeo. El momento, ya la novedad en cierta medida pues se agotó, ¿no? Y a estas alturas, ¿qué tipo de debates tú ves en la gente que sigue publicando sobre controles de acceso? Son debates en cuanto a la sustentabilidad de estas comunidades, controles de acceso particularmente en el sur global, lo que antes llamaban el tercer mundo, el país en desarrollo, en el sur, ¿no? Y muchos debates de más allá del muro. No es el asunto del muro, por ejemplo, una lectura recomendada siempre que hablamos del asunto del muro, podemos pensar en Wendy Brown, la teórico-política estadounidense que escribió un libro sobre cómo las ciudades amuralladas tenían en gran medida que ver, o los países buscaron murallas en gran virtud con asuntos de la soberanía en decadencia en los estados-nación. Piensa en el caso de Trump, ¿no? Usted piensa en la muralla de Trump, pues eso es comunidad cerrada, pero en esteroides a nivel nacional. Mi interés viene de la ciencia política, evidentemente. ¿Cuál es la relevancia política de todo esto? Pues nos podemos distraer en el Guayna, en los Guayna y todas esas cosas. Pero mi interés no es ese, no es de cultura popular necesariamente. Estos son algunos planteamientos que yo presento en términos de la relevancia política de este tema, ¿no? ¿Cómo debemos pensar la ciudad? Ciudades fragmentadas, privatizadas, una dependencia brutal del carro, obviamente. Asuntos que preceden a lo que pasó en los 80 y los 90, estoy claro. Pero en gran medida lo que tenemos 2023 son los hijos y las hijas de estos procesos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios ciudadanos para diseñar la ciudad? Si nos remitimos a verdad, a
científicos políticos clásicos de la década del 50, David Easton, por ejemplo, hablaba de sistemas políticos. Esto es muy tradicional y muy arcaico, pero siempre lo menciono. Él hablaba de la necesidad de ese input en el proceso político, en el sistema político, ese input de la gente, ¿no? Pues, ¿qué espacio hay para el público? ¿Qué espacio de input hay, verdad? ¿Qué voz tenemos, si alguno, o qué mecanismos hay, si alguno? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de establecer más controles de acceso? Ciudades que más quebrantadas, más difíciles de accesar muchas veces. En Puerto Rico la vida peatonal es difícil. No les tengo que hablar de eso, ustedes manejan aquí en Río Piedras a diario, ¿verdad? Son algunos elementos a considerar. Vamos, no estoy argumentando de que todo esto se deba a los controles de acceso. Lo que estoy argumentando es que esto es una nueva etapa o es un nuevo ingrediente a estos asuntos que ya se venían cocinando ya de décadas, antes de los 80 y los 90. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de establecer más controles de acceso? Porque ¿qué pasa muchas veces? Y esto no se ha documentado y quizás algún día, si tengo la oportunidad de hacerlo, pues podría trabajarlo. Muchas veces los líderes de barrio que movilizan gente para votar para las elecciones, muchas veces están a cargo de ¿qué? De las comunidades en las cuales hay controles de acceso. Son los presidentes de la urbanización X, la urbanización Z. Y ahí los alcaldes siempre tienen un recurso. Y muchas veces pues se dan unas prácticas clientelares ahí también. Son asuntos que no he trabajado, pero ciertamente son asuntos que abonan al proceso político de carácter urbano y también de político partidista. Y finalmente, los seres propenden a una presencia menor de espacios públicos. Plantéese usted cuando está viviendo acá, ¿verdad? Yo no vivo acá, pero soy hijo de Puerto Rico, ¿verdad? La idea de que el ocio, ¿qué tipo de ocio se logra en Puerto Rico? ¿Verdad? ¿Hay espacios públicos que conducen a eso? ¿O son todos espacios privados de una capacidad? Ir al cine, ir a un evento deportivo, ir a un concierto, ir al T-Mobile nuevo, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida ciudadana, si alguna se da? ¿Y cuánto de esto se ha visto fragmentado por decisiones de política pública? Que es lo que yo quiero enfatizar con esta conversación de hoy. Mañana voy a tener la oportunidad de hablar. Esto, pues, obviamente se remonta a un periodo de los 90, los 2000, inclusive de la década de los 80. Ya mañana tengo una presentación de un carácter quizás un poco más reciente de esta búsqueda de generar una marca, ¿verdad? Y de la marca país. Voy a hablar de eso en más detalle mañana. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Suárez. Gracias al Centro para la Excelencia Académica, quien ha colaborado en la grabación de esta sesión y que luego va a estar disponible en su canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas tardes.